Hola, ¿qué tal amigos? Soy Sandy Locual. Gracias por estar aquí conmigo en Nación RD. En este programa abordamos los retos que tiene la República Dominicana y qué podemos hacer para superar los obstáculos que se interponen entre nosotros y nuestras metas. En el día de hoy vamos a conversar sobre COVID-19, pero no sobre la enfermedad, no sobre la pandemia, sino sobre la economía post-COVID. Y no la economía de la República Dominicana solamente, sino sobre la economía mundial. ¿Cómo se va a recuperar la economía del mundo ahora que todos los países se están endeudando para poder solventar el déficit en los ingresos? Todo eso con el profesor Antonio Siriaco, economista. Será un placer para quien les habla y para Israel Figueroa abundar sobre este tema luego de la pausa. Ahora sí. Gracias al profesor Siriaco por estar con nosotros. Yo le dije, Israel, llama a nuestro amigo porque... Ese es nuestro economista de cabecera. Exacto. De Carmen Reinhardt, sí, que es una economista, amigos míos, sí, muy reputada, de Harvard. Y a la mujer, mire, para que una mujer llegue a ese nivel, le tengan ese respeto, tiene que ser una lumbrera, porque usted sabe lo difícil que es para que nos reconozcan a las mujeres. Y resulta que a ella la han nombrado ahora en el Banco Mundial, no sé en cuál de los organismos internacionales, para que sea la principal asesora de ver cómo se va a manejar la deuda mundial. El profesor Siriaco. Yo lo voy a poner para que mis amigos televidentes lo entiendan. ¿Cómo es que se va a manejar esta prángana? Porque es una prángana mundial que va a haber. ¿Cómo vamos a salir de esta atolladera? Todo el mundo está cogiendo prestado. Entonces, la señora Reinhardt es muy ortodoxa con la deuda. Ella siempre está hablando que no, que los países no pueden endeudarse tanto. Y me sorprendió, profesor Siriaco, este artículo que la entrevista que le hicieron a ella sobre la economía americana, que ella dice, no, ahora mismo no podemos estar ocupando la deuda. Esto es una guerra. Hay que ganarla, hay que estar consciente que va a haber una debacle económica, pero no son momentos para decir que tenemos que frenar el endeudamiento. Tenemos que mover la economía, tenemos que llevar dinero a los hogares, tenemos que evitar que los negocios pequeños colapsen, eso va a ser deuda. Y ese cambio de esa mujer, no lo entiendo. Mira, Sandy, ante todo, bueno, siempre te doy las gracias por la amabilidad que tú tienes conjuntamente con Israel de invitarme a tu programa Nación RD. Mira, hay que decir algo interesante de la profesora Carmen Reinhardt, que ella es americana de origen cubana, incluso con más razón, con ese origen latinoamericano, ha llegado a una posición que tiene Sí, y que recientemente ha sido nombrada economista jefa y además vicepresidenta del Banco Mundial. Wow. Dos, oye bien, Chico, economista jefa para, así mismo, chica. Entonces, eso, oye bien, eso evidentemente que al margen de esas condiciones, pues tiene unas condiciones extraordinarias. Ella siempre ha escrito sobre el tema de la deuda. Hubo un artículo que ella escribió hace unos años que generó todo un revuelo donde ella y el profesor de la Universidad de Harvard, Kenneth Rogoff, establecieron una especie de un límite al endeudamiento de los países en desarrollo. Dijeron, mira, países que por lo menos en función de su tamaño tienen una deuda que sobrepase el 70%, en algunos casos el 50%, tienen que tener cuidado. Claro, evidentemente que la deuda de la República Dominicana no ha llegado al 70% del PIB. Sí, pero a mí me llamó la atención que una mujer que tenía un planteamiento tan, digamos, fuerte respecto a limitar la deuda, de momento dice, no, ahora mismo no podemos pensar en eso. A eso voy. No, que evidentemente que el panorama ha cambiado. Claro, y mira lo que dice el artículo. El artículo incluso que tú leíste y el mismo Israel, que fue escrito y está escrito en la Gaceta
de Harvard, un periódico básicamente que está por las redes sociales y la gente se puede inscribir. Y el artículo dice, la traducción en inglés dice que si no terminamos con la enfermedad, es decir, con el coronavirus, no podemos terminar con, evidentemente, con la parálisis de la economía. Exacto. Entonces, eso, en cierta manera, te pone la enfermedad por encima de la economía. Y por eso es que ella saca el tema de la deuda. Oye bien, que ella siempre ha sido una economista con un discurso de limitar el endeudamiento, pero no estamos en tiempo en estas situaciones de limitar el endeudamiento porque todos los países se están endeudando. Todos los países están utilizando el endeudamiento para fines de combatir esta situación, que no es una, como ella decía y dice en el artículo, no es un problema per se de la economía, es un problema sanitario que ha generado todo un desajuste en la economía y que verdaderamente ese problema sanitario no solamente tiene una crisis económica, sino también una posible crisis social. Y como consecuencia, los gobiernos tienen que tratar por lo menos de moderar toda esta caída de las economías para evitar cualquier colapso ya futuro. Por lo tanto, ¿qué están haciendo los países? Estados Unidos, por ejemplo, se está endeudando. Europa se está endeudando. Todos los países de América Latina se están endeudando. Hay países que tienen más posibilidades que otros de endeudamiento, pero es lógico y es una política muy keynesiana de que en tiempos de recesión, en tiempos donde hay problemas, en tiempos donde hay una caída de la actividad económica, los países obviamente tenderán a endeudarse. No podemos ahora estar hablando de un límite de la deuda cuando tenemos esos problemas tan fuertes que yo creo que evidentemente todos los políticos, sean de conservadores o sean políticos un tanto mucho más liberales o sean políticos socialdemócratas, todos están en estos momentos en diferentes países usando políticas totalmente expansivas. Y las políticas expansivas significa tú aumentar el gasto público, tú aumentar el endeudamiento. Eso está ocurriendo en todos los países del Cono Sur, eso está ocurriendo en los países europeos, todos los países del mundo. Porque no podemos ahora estar limitando eso. Eso es imposible. Aquí en todos los sectores han ido en busca de rescate, tanto los sectores empresariales como el ciudadano de a pie al Estado. Entonces, ante una parálisis económica completa que hemos tenido, bueno, ese no tiene que salir de algún lugar. Hay que buscarlo. No, yo quiero hacerle una... Sí. Déjame decirte algo. Una pregunta y un símil. Sí, sí. Nos choca mucho cuando oímos y decimos, hay que endeudarse, porque a lo que nosotros homologamos endeudar en el Estado, en nuestra mente la homologamos a cuando yo me endeudo. Persona física Sandy Locuar. Sí. Si a Sandy Locuar le está yendo mal y no tiene ingresos, no es lógico que se endeude. Porque, claro, ¿cómo lo va a pagar? ¿Me entiendes? Claro. El que es decir, el que le presta a Sandy Locuar tiene que pensar que Sandy Locuar le puede pagar para atrás. Claro. Si no, Sandy Locuar no va a poder endeudarse. Claro. Es decir, que el que puede endeudarse es el que tiene capacidad para generar confianza en el que le va a prestar. Claro. Entonces, que sí. La pregunta mía es, no es el caso de la República Dominicana. Afortunadamente la República Dominicana, con la buena política económica que tiene, le prestan. Eso, que a ti te presten a una tasa que no sea muy exagerada, eso es un logro. Claro. Pero yo me digo, ¿qué pasa con esos países que tienen un índice de crédito tan bajo que están mal? ¿Cómo se van a endeudar? ¿Quién le va a prestar? Mira, Sandy, tú sabes que hay países que esta crisis lo tomó con más problemas que otros países. Por ejemplo, la República Dominicana, quieras o no, sus cuentas, algunas cuentas macroeconómicas estaban con relativamente estabilidad. Y eso, en cierta manera, y venía incluso de un nivel de crecimiento mucho más alto que otros países. Por ejemplo,
no sé, el caso de Venezuela o el caso de un país como Argentina que está sufriendo en estos momentos. El caso de Argentina. ¿Quién le va a prestar a Argentina? Una situación de default. Entonces, esos países la tienen muy difícil. La tienen muy difícil porque la calificación de su deuda está sumamente degradada. Y Argentina incluso, para ponerte ese ejemplo, prácticamente ha declarado un default porque no tiene cómo pagar la deuda. No tiene cómo endeudarse porque ya no tiene más capacidad de endeudamiento. Esos países agotaron su capacidad de endeudamiento. Es una situación muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que le queda a ese país? Que la crisis va a ser mucho peor que otros países. Los ajustes que hay que hacer en Argentina, eso implica que en Argentina vienen ajustes importantes, vienen aumentos de impuestos, porque tú sabes que esta crisis ha traído que los estados no puedan recaudar lo suficiente. Y en el caso de Argentina es una situación bastante difícil. Por lo tanto, párate ahí. La gente, el negocio particular, no paga el impuesto porque no está generando. Y encima al que puede pagar porque está generando le van a subir el impuesto. Pero oye bien, porque ¿qué otra opción pueden tener, por ejemplo, países como Argentina? Uno lo siente, pero resulta que si van, por ejemplo, a los mercados de capitales, supongamos que emitan un bono, tú sabes que le va a ser muy costosa esa colocación de esa deuda, porque como está muy degradada la calificación de Argentina, porque sus bonos en muchos casos califican como bonos basura, si yo soy inversionista y quiero comprar un bono así, yo tengo que exigirle a ellos, como hay mucho riesgo, un nivel de rendimiento sumamente alto, y eso entonces es peor, porque eso encarece el coste de la deuda de Argentina. Entonces, Argentina no tiene otra opción que acudir al Fondo Monetario Internacional. El fondo le va a prestar, pero le va a prestar con condiciones que ajuste su economía, que aumente impuestos. Y eso es doloroso. Por eso no, pero espérate, no vamos a hacer una apología al fondo aquí tampoco. No, lo que estamos diciendo... Si la señora Reinhardt a eso es que va a aconsejar eso. No, porque pero... No, hay que tomar en cuenta la condición humana. Yo lo sé. Oye lo que te voy a decir. Argentina no le toca a otra más que ir al fondo, como tú bien dijiste. Entonces, ¿qué le toca al fondo? Entrar a Argentina y pedirle reformas estructurales, pero no lo pueden hacer como ellos lo hacían antes, en desmedro de la gente. Tienen que pensar en la gente también. No, y sobre todo en un momento en que todos los países están prácticamente en igualdad de condiciones y en crisis anteriores algún país podía ir en rescate de otro. Mira, yo creo ahora que el Fondo Monetario Internacional tiene que ponerse otra ropa que no sea la ropa de un gendarme hitleriano que no tiene piedad de la gente. Porque ellos pueden prestar y pueden prestar con la tasa que sea que tenga que prestar, pero crear los fondos de solidaridad para la gente, las condiciones que le permitan a la gente vivir, porque la gente no quiere saber del Fondo Monetario Internacional por su bendito técnico, que ellos además piensan, no, hay que estabilizar la economía y que se muera que tenga que morir. Yo estoy muy de acuerdo con ese planteamiento, pero oye, la realidad, se supone que en estos tiempos de crisis, los organismos multilaterales tienen que ser mucho más flexibles. Tienen incluso que buscar mecanismos de tal forma que esas condicionalidades no sean tan fuertes, porque estamos en una situación donde no solamente hay una crisis económica, hay países que tienen también, tienen una crisis sanitaria, hay una crisis económica, hay una crisis social, pero también hay una crisis del liderazgo político. Y eso es una cuádruple crisis. La gente no se imagina el problemón. Por lo tanto, la actitud del Fondo Monetario Internacional no puede ser la actitud tradicional de ser un gendarme imponiéndole condicionalidades que muchas veces son peores, como dicen, el remedio quizá peor que la enfermedad. Peor la cura que la enfermedad. Y eso, obviamente,
tienen que ser muy cuidadosos en ese sentido. O sea, no es prestar sencillamente para ajustar la economía y que luego entonces ese dinero se lo devuelva, como tú dices, Andy, sin pensar en el ser humano. Yo creo que estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos donde precisamente esas instituciones multilaterales tienen que flexibilizar su condicionalidad para que entonces los países puedan salir de la crisis. Esta crisis mundial es una crisis que necesita, obviamente, todo el esfuerzo conjunto de los líderes mundiales. Y esos organismos internacionales multilaterales tienen incluso que ponerse, como dicen, como una salvaguardia de todo el sistema, porque no van a atentar contra el sistema de mercado. Exacto, porque de lo contrario, ellos quieren tener consumidores. Si lo que producen bienes y servicios en la economía mundial, quieren tener consumidores, tienen que permitir que esos consumidores vuelvan a tener empleos, vuelvan a tener ingresos, porque si lo asfixian, ¿a quién le van a ir a vender? No, fíjate, todo el mundo. Mira, y hay un elemento importante en el artículo de Carmen Reinhardt, que una de las preguntas que le hacen es que cuál sería el papel de la institución donde ella va a ser economista jefa, que es el Banco Mundial. ¿Cuál será el papel con respecto a la deuda pública? Entonces ella dice lo siguiente, ella fue muy explícita, dice, bueno, eso tiene que ser un elemento, la solución tiene que ser una solución integral. Que todos los países que son acreedores, los principales acreedores oye bien, de las naciones en desarrollo, y menciona el caso de China, dice, China tiene que estar en ese equipo, en esa junta, en ese board, como ella dice, porque China es el principal acreedor del mundo. Es decir, la mayoría de los países, la mayoría... Le deben algo a China. Le deben algo a China. Entonces, sobre todo los United States. Claro. Oye, han comprado muchísimos bonos. Ustedes ven a Trump diciendo todo lo que está diciendo. Claro. Pero ¿quién es que tiene muchísimos bonos del Tesoro de Estados Unidos comprados? Los chinos, así es. Ahora, entonces, yo te pregunto una cosa. Sí. ¿Cómo es que ellos pueden, los chinos, invertir tanto en el extranjero y comprar tanto bono? Y en todas partes compran, y aquí compran. ¿De dónde? Ahí es que yo digo que eso que dicen, que el Banco Central de China tiene un manejo interno ahí, que eso no está muy claro. Pero tú sabes... No, pero mira, el éxito de los asiáticos, vamos a decir, y en este caso China, porque ha sido un éxito de muchos países asiáticos, pero China, por el tamaño, por el peso que tiene la economía mundial, generalmente son países que exportan mucho y exportan tanto que generan un excedente. Muchas veces no saben qué hacer con esos recursos y entonces comienzan a comprar, a invertir en valores, en títulos, por ejemplo, de gobiernos. Y los chinos, como un elemento de carácter geopolítico, dijeron, bueno, como nosotros estamos en una disputa con los norteamericanos a nivel hegemónico, déjame, como yo tengo un excedente que genera una cantidad impresionante de dólares y no saben qué hacer, entonces comenzaron a comprar los bonos que emite el Tesoro de los Estados Unidos. Se supone que esos bonos son los más seguros del mundo. Y una pregunta para ahí. Sí. Para ti y para Israel. Un enigma. Ajá. ¿Por qué si China exporta tanto, pero también los Estados Unidos exportan mucho? Muchísimo. Alemania exporta muchísimo. Suiza, que es el principal país que exporta productos de propiedad intelectual, exporta muchísimo. ¿Por qué esos gobiernos no tienen la capacidad de dinero en sus manos que tiene el gobierno chino? Váyanlo pensando porque vamos a hacer una pausa y retornamos en breve. Está bien. Bien, amigos, continuamos con más de Nación RD y antes de la pausa se quedó una pregunta en el aire para los dos, pero como tenemos un invitado de lujo, ni siquiera voy a intentar la de respuesta. Profesor, ¿por qué? No, mira, en primer lugar... ¿Por qué? Porque mucha gente se puede haber integrado ahora.
Si China vende muchísimo, y tú dijiste, Siriaco, sí, como China vende tanto, tiene muchos, exporta tanto, tiene muchos dólares, tiene excedente de dólares, y comienza a comprar los bonos de los otros países para irse apalancando. Yo te pregunto, ¿por qué razón otros países que son grandes exportadores, como por ejemplo Alemania, Suiza y Europa y Estados Unidos, no tienen tantos bonos chinos comprados? No tienen... Sí, y mira, sí lo tienen, sí lo tienen. Fíjate, cuando uno agarra los principales acreedores de los bonos que emite el gobierno norteamericano, porque Estados Unidos generalmente tiene un déficit en su balanza comercial, no genera el excedente que generan países, por ejemplo, como China, o países ¿Pero como... ¿Por qué? No, ahí voy. No generan el excedente que está generando, por ejemplo, Alemania ni Japón. Esos países, en ese orden, en el primer lugar, China, en segundo lugar, Japón, en tercer lugar, Alemania, son los principales importadores del mundo. Entonces, ¿qué ocurre? En el caso norteamericano, ha habido un proceso de una competencia muy grande, donde prácticamente la gran mayoría de las empresas norteamericanas se han deslocalizado hacia China y han trasladado gran parte de sus fábricas para producir en un país. En el empleo. No, pero también influye. Sí, pero sí, mira por qué. Porque cuando esas fábricas se deslocalizan y se instalan en China, entonces China se convierte en la gran fábrica del mundo, porque tiene costo de producción muy barato. Y entonces, sí, eso explica el traslado. Yo tengo una teoría que siempre he sospechado y se la quiero exponer a ustedes. Yo creo que la política impositiva de los Estados Unidos es lo que hace que el Estado americano sea tan pobre. Pero ya no. Te voy a explicar por qué. Sí. El Estado americano, es decir, un rico produciendo riqueza en Estados Unidos, se queda con tanto de esa riqueza porque está tan pobremente taxado, y eso no pasa en Alemania, eso no pasa en Europa del Norte, donde los niveles de taxación son altos, tú realmente pagas, tú no tienes tantas ventanas abiertas como tiene, que es lo que pasa en Estados Unidos, que los millonarios de Estados Unidos pagan poquísimo impuesto. En China, ¿quién es el que va a colectar ese dinero? Ni siquiera tienen que esperar que le paguen el impuesto sobre la renta. Eso es del gobierno. Entonces, eso hace que sean gobiernos con mucho dinero en la mano. Pero déjame decirte algo, Sandy. Todo lo que se venda aquí, el precio de venta de todo, y el beneficio que tiene, lo supiera el de la DGI. ¿Tú sabes el dinero que se recaudará aquí? Pero déjame decirte algo, Sandy, mira. Tienen eso, que el Estado es el que sabe el real beneficio y se queda con lo que le toca. Y ese Estado es un Estado con dinero. Pero oye bien, Sandy, mira, cuando llegó Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, lo primero que hizo el primer año, preparó una reforma tributaria. Y esa reforma tributaria bajó las tasas corporativas que estaban en un 35, la bajó a un 21. Con la intención, incluso generó todo un incentivo de no cobrarle a muchas empresas que estaban, o las empresas norteamericanas que están fuera, y para que esas empresas tuvieran el incentivo y retornaran otra vez. Pero eso no ocurrió. ¿Por qué? Mira, ¿por qué? Porque aún bajando las tasas corporativas de los impuestos, hay una diferencia tan grande en el coste de la mano de obra entre China y los Estados Unidos, que aún así, como quiera, esos países tienen un atractivo. No, igualmente de la tasa corporativa, de que si van a volver las empresas y van a volver los empleos. No es eso. Lo que yo planteo es otra cosa. Mira, cualquier multinacional que se va a producir a China, lo que ha hecho es poner una sucursal allá, pero la multinacional va a estar pagando impuestos en uno de los lugares donde ella está constituida, o es una empresa americana.
Pero en Estados Unidos se ha verificado una puerta de atrás, con todos esos líos de offshore y qué sé yo, que realmente los beneficios reales de las grandes industrias en Estados Unidos, la industria farmacéutica, la industria de la energía, el Estado mismo norteamericano no recibe lo que debería recibir, porque todo aquello es una maraña de offshore, entonces está allá y aquí ya deja dinero allá y no hay doble tributación. Que Estados Unidos, aunque es mi visión, yo tengo la visión de que Estados Unidos es un estado con una fuga de dinero enorme, es decir, la riqueza que produce nominalmente las empresas americanas no se traduce, su liderazgo, el liderazgo que tienen las empresas americanas en la venta de productos, no se traduce en la recaudación que tiene para el fisco de Estados Unidos. No, para hacer ese estado un estado con posibilidad fuerte. Pero eso es muy cierto lo que tú estás diciendo. Lo que te quiero decir son dos cosas que tú tienes que separar. Todo lo que tú has dicho, tienes razón. Las grandes empresas tecnológicas norteamericanas, por ejemplo, Amazon, Google, Facebook, Apple, que son empresas que su gran, vamos a decir, oye bien, la parte central de esas empresas se han delocalizado a países que pagan poco impuesto. A paraísos fiscales. A paraísos fiscales. Por ejemplo, tú vas a Irlanda y están prácticamente residiendo todas esas empresas norteamericanas. Y eso evidentemente afecta al fisco norteamericano. Pero oye bien, cuando una empresa de esa se deslocaliza y se instala, supongamos, en China o en Irlanda, van a exportar de ahí. Es lo que te quiero decir. Y ese dinero en dólares no le entra a Estados Unidos, le entra a esos países. Por lo tanto, esos países generan un excedente mayor que los Estados Unidos. Y esa es la ventaja. ¿Por qué lo están haciendo? Porque pagan menos, le cobran menos impuestos, pero el salario les sale prácticamente muy barato. Son muchos los incentivos. Tú sabes una cosa, Sandy, mira, en el acuerdo que se firmó en el año 1994 entre Estados Unidos, México y Canadá, tú sabes que de los tres países, el único país que es deficitario en términos de las exportaciones, que tiene un déficit incluso con México y con Canadá, son los Estados Unidos, porque precisamente eso que te estoy diciendo, se le hizo más fácil a las empresas norteamericanas de localizarse para México, están pagando pocos impuestos y además la mano de obra es muy barata, y eso que producen los norteamericanos en México, lo exportan, se computa como una exportación a México, y eso le genera a México un excedente, y con ese excedente en dólares, entonces ellos pueden comprar otros bienes, que es el caso de China. Por eso es que China tiene un excedente en el comercio con Estados Unidos, y esos dólares que son generados por empresas transnacionales, que no son empresas chinas en su gran mayoría, le permite a esos gobiernos tener grandes reservas, y con esas reservas entonces compran bonos de que emiten. Ahí vamos a llegar al punto de discusión de cómo sería el repago de esta gran deuda mundial que estamos cogiendo por COVID, todos los países, incluyendo Estados Unidos. Es decir, va a existir por obligación un reordenamiento de la globalización. Correcto. No solamente porque nos hemos dado cuenta que estas cadenas de mercado, de producción del bien, donde el bien está tan distante, son un problema y una esclavitud. Lo hemos visto, es una esclavitud. Mira, Sandy. Un momentito, Sandy, que nos está terminando el tiempo y tenemos que hacer una pausa. Sí. Entonces yo quisiera que cerremos este capítulo y luego el profesor que vaya pensando en el panorama que ve aquí en la República Dominicana para enfrentar eficazmente los desafíos que vienen. Y él citó un punto muy importante que yo quisiera rescatar, y es la necesidad de traer estos temas y meterlo con mayor seriedad en la discusión política dominicana. Una pausa y regresamos con eso. Okay. Bien, continuamos con más de Nación RD y seguimos esta interesantísima conversación que tenemos con el profesor Antonio Siriaco, destacadísimo
economista de nuestro país, y en la conversación, en el segmento anterior, se quedaron algunas preguntas en la gatera. Conversábamos acerca de los beneficios que tienen otros países, del tipo de negocio que hacen con China, aquellos que más se benefician, qué tan barata es la mano de obra en China, y por eso muchos países lo ven como su principal opción al momento de expandirse. Y debatíamos un poquito también la fiscalidad que tiene Estados Unidos en comparación con otras naciones, que hace que algunas empresas, por productiva que sea, no operen desde el territorio norteamericano, y esto es como una parte para poder tener mayores beneficios. Tú sabes que Sandy dijo algo muy importante, y es sobre el tipo de globalización que nosotros estamos viviendo. Yo creo que el mundo apostó demasiado al centro asiático y básicamente a China. En el año 2002, el 8% de toda la manufactura del mundo se hacía en China. Hoy en día, eso ya representa el 25%. De manera que cuando explota lo del COVID-19, eso rompió toda la cadena de valor de muchas empresas que estaban deslocalizadas en China y generó todo un problema de flujo, de un corte del flujo del suministro en el mundo. Entonces, yo lo que creo es que después del COVID... No solo eso, también escuché a un funcionario chino decir a los Estados Unidos que no molesten mucho tampoco, porque si China no exporta, Estados Unidos no tiene material protector. Pero tú sabes que, oye, y tenías razón, mira, la mayoría de los equipos, la mascarilla, guantes y muchos equipos médicos norteamericanos en esta crisis fueron comprados en China. En el caso, por ejemplo, del gobierno español, algo insólito, realmente los equipos, por ejemplo, de respiradores, mascarillas, en su gran mayoría lo compraron en China, y tenían que, incluso llegó un momento en que agarraron un avión militar y lo trajeron totalmente lleno, fletado de productos médicos desde China. Por lo tanto, la gran mayoría de las empresas básicamente que producen insumos médicos están concentradas en China. Y déjame decirte lo siguiente. Yo tengo una información, y eso lo vi en un artículo, y a mí me sorprendió, porque es un dato extremadamente que llama la atención. Es que casi el 80% de los medicamentos que se comercializan en Estados Unidos, en su gran mayoría vienen de China. Por lo tanto, tiene que chequear ese dato. Eso lo leí en una revista. Porque esta es mi área con la que trabajo en el sector privado, cuando no estoy en el sector público, y realmente los grandes exportadores de medicina genérica para Estados Unidos son Israel, Canadá y la India. Pero esos son medicamentos. El medicamento, es decir, en Estados Unidos hay que hacer a través de la FDA el registro sanitario para poder entrar allá. Y es bastante, y ellos tienen como un control en eso. Todavía la industria farmacéutica, en la parte genérica, ellos no le han dado ese acceso a los chinos. Pero déjame decirte, eso quizás sea en los medicamentos, pero en los equipos médicos. En los equipos médicos sí, definitivamente. Equipos médicos es una cosa impresionante. Entonces, yo lo que creo que una de los elementos y esto de aprendizaje que nosotros debemos de tomar en consideración una vez pase esta pandemia es que debemos de depender de zonas más cercanas en términos de insumos básicos, y además tenemos que ver hacia adentro. Nosotros podemos desarrollar, que yo creo que la hemos desarrollado poco a poco, una industria importante a partir de las zonas francas de insumos y partes médicas. Y lo hemos hecho. No, es lo que yo estaba mirando. Yo estaba diciendo, mira, ahora esta gente va a querer tener los sitios de relocalización en unos sitios más cercanos y en unos países donde ellos pueden hacerle así, si hay cualquier problema. Manipularlo fácil. Manipularlo no, digamos que pueden. Es decir, no es lo mismo la presión que los Estados Unidos nos pueden hacer a nosotros que la que le pueden hacer a los chinos.
Imposible. Ahora se abre para nosotros y para nuestra naciente industria de productos de tecnología médica, atención, Luisa Fernández, una oportunidad. Eso es verdad. Y déjame decirte lo siguiente. Yo creo que aquí hay que felicitar al sector agropecuario. Oye bien, porque a pesar de todo, el sector agropecuario en la República Dominicana, y hay que defenderlo incluso, porque si hay dos cosas en crisis que la gente, los presupuestos de las familias gastan, es en alimentos y en medicamentos. Oye, por eso que tú... No, y déjame decirte lo siguiente, si hay industrias y sectores que se han beneficiado de esta crisis, y eso lo vemos nosotros, han sido los sectores, por ejemplo, como los supermercados que te venden alimentos, las farmacias que venden eso. Oye, señores, y eso, señores. Espero que el público dominicano, amigos míos, no se dejen contaminar de tanto disparate que hablan gente por ahí, que no analizan, que lo que quieren es que donde está nombrado fulanito, el cheque de ellos me lo den a mí. Eso no es el problema de este país. El problema es que las políticas continúen. Aquí nunca hemos tenido lo que está pasando en otras islas. No tienen que comer. Siempre nuestro sector agropecuario ha estado allí, pero jamás había estado en tan buena forma, produciendo el 80% de lo que nos comemos, lo producimos nosotros. Yo quisiera, mis amigos, que ustedes lean lo que le está pasando al presidente de Honduras. Ahora está él planificando. Dice que va a hacer unos sembradíos de ciclo corto. Ahora, en plena crisis. Entonces, yo sí, me encanta que Siriaco diga eso, porque ver en un supermercado con plátano, con cebolla, con tomate, es muy bueno. Y usted no piensa en la política que hay detrás de eso, para que no le faltara comida a nadie en los supermercados. Y del hombre del campo. Nosotros somos afortunados que tenemos una cantidad de personas, clase media rural, que no ha abandonado el campo. Viven en La Vega, viven su buena finca. Claro. Israel hizo una entrevista que no va a dar tiempo para este programa, con un grupo de productores, oye, Siriaco, en esta pandemia. Esta gente comenzaron en el 2015. No lo digo yo, lo dijeron ellos. Claro. Fue en la época de Danilo, no lo digo yo. Claro. Esa gente están vendiendo piña, como tú no te imaginas, al punto que sus clientes, al no encontrar tránsito aéreo para venir a buscar la piña de ellos, fletaron un avión de Israel. ¿Tú sabes lo que es nosotros venderle piña a Israel? Israel es uno de los principales suplidores de fruta de Europa. No, que es una potencia, ¿eh? Una potencia agrícola. Potencia. Señores, pero ustedes lo vieron, un avión israelí vino y se fue encargado de piña. Y aquí se han formado muchos técnicos en el área agropecuaria en Israel, en los famosos kibbutz. Que un grupo de productores, bueno, Israel puede hablar mejor que yo porque él hizo la entrevista. Claro. Sí, él nos explicaba que era algo que a mí de verdad que me sorprendió muchísimo. Ellos aprovechaban el comercio porque venían los turistas a Punta Cana, los aviones con turistas a Punta Cana, venían con los turistas y se iban cargados con frutas. Sí. O sea, entonces, ante el cierre, por la situación del mercado, por la pandemia, el cierre del turismo, las rutas aéreas, mandaron el avión vacío. Vayan, cárguenlo de piña para seguir abasteciendo ese tipo de productos. Yo creo que es un reconocimiento importante. No. Que hacer política aparte, ¿no? Es que esas son cosas que no te la va a decir Nuria, que no te la va a decir Diana Lora, que no te la va a decir Uchi Lora, que no te la va a decir Nieve, que no te la va a decir ninguna de esa gente, ni te la va a decir tampoco a los Fokker. Esas son cosas que van más allá del Estado. Eso es gente productiva dominicana que está exportando. Y es resultado de alguna política pública. No, y tú sabes que yo pienso... Que tú no oyes a nadie hablando de eso. Y tú sabes que tú tienes un supermercado abastecido. Es muy bueno tú decir, se cayó el turismo, pero yo tengo una entrada por oro. Pero déjame decirte lo siguiente. ¿Nadie se acuerda que se lo renegoció Danilo
Déjame decirte lo siguiente, Sandy. Yo creo que el principio de la seguridad, oye bien, alimentaria y soberanía alimentaria hay que mantener en la República Dominicana. Nosotros, por ejemplo... Pero ¿cuándo tú has oído de que a Luis Abinader hablar de eso? ¿Cuándo tú has oído a Leonel hablar de eso? Tú nunca has oído. Los únicos que han hablado de eso en este país han sido Hipólito Mejía y Danilo Medina. Más nadie. Entonces, recordemos las críticas. No político, profesor, no lo quiero poner en un compromiso. No. Pero yo lo que quiero decirle a las personas que me ven, que toda esa cháchara que ustedes vieron, toda esa gente dice con Caldero, qué sé yo qué, ninguno ha ido a ayudar a nadie. Ninguno. Entonces, es muy bueno cuando la economía está bien y las cosas están bien, entretenernos con todas estas cosas. ¿Tú le has oído? ¿Alguno de ellos se ha enterado? Ni siquiera que este es el año de la seguridad alimentaria. Aquí hay un problema de opinión pública muy grande, mis amigos. Sí, quizá porque no falta los alimentos, ese no es el tema. Si faltaran, sí lo viéramos. Recordemos que pequeñas acciones, si son continuas, dan resultados como lo que nosotros estamos viendo. Que hay muchas cosas que lograr, pero que por lo menos los reconocimientos tenemos que hacerlo. Y recordemos las críticas a esas visitas que se hacían a ese tipo de productores, por ejemplo, de piña en Monteplata, de Tayote en qué sé yo qué sitio, que eso se criticó en su momento también. Y se decía que eso era un exceso de personalizar a la figura presidencial, resolviendo cosas que podían hacer los subalternos, por ejemplo. Aquí nada más han existido 2 políticos dominicanos que han hablado y han hecho política pública y se han preocupado por la seguridad alimentaria dominicana. Hipólito Mejía y Danilo Medina. Y déjame decirte... Yo no soy ninguna fanática de Hipólito, pero es que a cada quien hay que reconocerle lo suyo. Y déjame decirte que hay que preservar eso, porque hay un elemento importante en este tipo de cosas. Las democracias, Sandy y Israel, se fortalecen en la medida en que los gobiernos que vengan se quedan con las políticas o fortalecen las políticas verdaderamente que dan cierto nivel de resultado. Yo creo que la seguridad alimentaria que está en la Constitución de la República. Dentro de poco tiempo tendremos elecciones, sin embargo, ese no es un tema que nosotros vemos ni que a la población le interese, ni los aspirantes tampoco haciendo propuestas concretas en ese sentido. Por el problema de opinión que hay. Pero déjame decirte lo siguiente, yo creo que los procesos eleccionarios en cierta manera ocultan, ¿no? Y tapan muchas situaciones que se están dando en la realidad. La gente está preocupado por el tema de la pandemia. El tema alimentario hasta ahora no es un problema. Como decía, por ejemplo, Sandy, o sea, si tú vas al supermercado todos los días y encuentras todos los anaqueles llenos de frutas, y la gente no va a ver el problema alimentario hasta que no esté el problema. Se nos agota el tiempo y nuestro tema principal era no nos podemos juntar nosotros, que siempre terminamos así. La deuda, ¿verdad? La deuda en el artículo de la profesora. Y hay algo que yo decía, que es por lo cual caímos en globalización. Claro. Es que la gente, los países se están endeudando. Ya hablamos de los países que no tienen cómo endeudarse más que con el fondo, el caso de Argentina. Afortunadamente no es el caso de República Dominicana porque tenemos buen índice crediticio. Gracias a Dios. Y ya dijimos que eso luego hay que pagarlo. Pero para pagarlo esos países tienen que fortalecer sus finanzas. Y ahí es que caemos en ese reordenamiento de la globalización, porque cada quien va a ser un poquito más proteccionista, digamos, va a querer claro. volver. Claro. Entonces, nosotros, ¿cuál es nuestro panorama? Ya vimos que podemos aprovecharnos de que Estados Unidos va a querer tener una mano de obra un poquito más barata, pero más cerca y con más control. Podemos aprovechar eso por las zonas francas de industrias médicas, que tenemos ya un botoncito incipiente. Claro. ¿Qué otras cosas podríamos hacer? Porque del turismo ni siquiera hablamos. Eso hay que esperar un tiempo. No, un tiempo para recuperarse. Claro. Mira, Sandy, yo creo que, en primer lugar, y
Israel había mencionado el tema político. Hay un proceso eleccionario. El partido que gane quien gane, tendrá que tratar de buscar un proceso de concertación. Y mira por qué. Por el hecho de que por lo menos el Congreso va a ser mucho más diverso. Y eso va a hacer que el próximo presidente de la República tenga que tocar fuerzas. Yo creo que eso es un elemento importante en un primer momento, porque la economía va a quedar, al igual que todas las economías, desajustada, con deuda, y tú tienes entonces que recoger todo eso. Eso hay que pagarlo. Tú tienes que hacer incluso planes de austeridad. Esa es la realidad. Pero no puede ser un plan de choque. La señora hablaba de que ella preveía que iba a haber muchas gente que no iban a poder pagar su hipoteca en los Estados Unidos. A mí eso me daba como un poquito de tilín de que eso pase también aquí, que se pierdan muchos empleos, es decir, y entonces la gente no pueda pagar el préstamo al banco y entonces venga un problema en la banca. ¿Tú qué crees? No, yo creo que la banca no va a tener dificultad. Porque mira, la banca ahora mismo, el gobierno le ha puesto más de 120 mil millones. Y lo hizo, oye, con la intención de que no le dañe la calidad crediticia al usuario del crédito. Entonces, ¿cómo que le puso 120 mil millones a la banca? Bueno, el Banco Central, a través precisamente de una serie de mecanismos y de instrumentos monetarios, le ha dado facilidad de liquidez a la banca para que la banca le pueda prestar y tenga la provisión necesaria de tal manera que cualquier tipo de crédito que pueda caer en morosidad, los bancos tienen la capacidad de provisión. Los virus como el COVID-19 y eso, tienen una historia. Sí. Y ellos van a ir produciendo una inmunidad a medida. Lo que uno persigue es que la tasa de replicación y de contaminación vaya un poco más al paso para que no te saturen las emergencias y las emergencias, sí, correcto. Pero eventual no creo, como ella dijo, no hasta que no tengamos una vacuna. Ella fue y no es cierto, porque se va a ir creando la inmunidad de grupo. Porque de cada 10 personas que se contaminan con COVID, 8 siguen perfectamente bien. Y eso va creando una masa de personas pero que Sandy, van a interactuar. Lo que sí vamos a necesitar, es lo que yo veo para el futuro muy cercano, es alguna manera de poder ir identificando las personas. Es decir, aunque no tengamos la vacuna, el virus mismo no va a crear anticuerpos. No sé si me estoy explicando, ¿no? Sí, porque claro. La vacuna es una manera artificial de crear anticuerpos sin generar la enfermedad. Pero el virus mismo, aunque no se encuentre la vacuna, va a ir generando una población que está inmune, que es la buena noticia de esta semana. Claro. Esta semana salió una noticia diciendo que las pruebas de anticuerpos daban como resultado que era estable el anticuerpo que se producía en contra del coronavirus. Y eso fue la mejor noticia para mí como médico, porque eso significa que en unos meses más vamos a tener suficientes personas con IgG contra claro. COVID, y ya la vida social, yo no veo tampoco muy distante que se haga el famoso pasaporte ese de lo que ya están, que atestigua claro, que ya usted está, ya usted, claro, como está le libre. piden a uno que se ponga la vacuna para ir a Brasil contra la fiebre amarilla. Es decir, no tengo una visión tan pesimista como la señora Reinhardt, que está completamente amarrada a que existe una vacuna. No creo. No, lo único que te quería decir es que todo esto va a depender mucho de la confianza que la gente pueda generar en el futuro. Y por eso es que quizá la señora Reinhardt habla de la vacuna. No es lo mismo cuando salen en los periódicos que apareció la vacuna, entonces la gente ya va a tener una confianza plena. Y la gente va a comenzar a viajar. Pero hasta ahora hay muchas situaciones todavía de temor y siempre no va a haber una recuperación plena. Y nosotros la necesitamos porque tenemos sectores que dependen del exterior, es decir, de cuántos extranjeros vienen al país, en turismo,
las remesas y los dominicanos si están trabajando en el exterior. Todo eso va a depender de mucha confianza que la gente pueda tener en esta situación de aquí hacia adelante. Profesor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Como siempre, es muy grato. Me gustó mucho. No, a mí hemos aprendido sí, muchísimo Todos, así de esta interacción, y a ustedes, como siempre, gracias por habernos acompañado en esta entrega. Será hasta la próxima.